Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este canal, por vernos, por suscribirse y por activar aquella campanita que les indica que hay un nuevo video. Precisamente, seguimos hablando de todo lo que ha pasado recientemente, de esta tormenta política que han generado unos audios filtrados del señor Benedetti. De hecho, todo empieza por un robo a la señora Sanabria, luego unos audios filtrados del señor Benedetti, quien en este momento pues sigue en Turquía de paseo, que nadie entiende pues por qué está pasando esto, en medio de unas reformas que quiere pasar el presidente, en medio de un país completamente polarizado. Pues es importante saber qué están opinando las personas no solamente cercanas al presidente, las personas que posiblemente están de acuerdo con ciertas políticas del presidente, pero que tal vez ahora no tanto. Personas también de la oposición, hemos tenido durante esta semana a personas de la oposición. Hoy estamos con el exministro Alejandro Gaviria, es muy importante su voz. Además, también fue candidato presidencial. Gracias por estar con nosotros. Gracias, María Camila, por la invitación. Muy complacido de estar aquí y poder hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en el país. Bueno, antes de preguntarle por sus pronósticos y demás, porque ahora ya le dicen el Nostradamus a usted, quiero preguntarle por esto, por esta introducción mía, que no puede ser nada distinto a lo que estamos viviendo en el país. Un suicidio, aparente suicidio de un coronel. Las causas, por ejemplo, de esto están por determinarse, pero mm, todo está como demasiado, estamos pasando un momento muy difícil en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lo ve usted después de todo esto que hemos vivido en las últimas 2 semanas? Yo veo, María Camila, que es importante diferenciar dos historias distintas. La una, la que me tocó vivir a mí, que ha sido tal vez la historia política más importante de este año, y es que el gabinete plural que trató de armar el presidente Petro y las mismas alianzas políticas en el Congreso se han comenzado a romper. Y el gobierno parece ahora empeñado en una narrativa distinta, no tanto la del acuerdo nacional, que fue con la promesa con la que yo entré al gobierno, sino una narrativa de polarización. Y viene esta idea con la que algunos analistas latinoamericanos han resumido el populismo, una práctica y una retórica de la polarización. Esa parece ser la estrategia del gobierno en esta última etapa. Eso es una historia. A esa historia se le superpone la historia más compleja, todavía con mucha incertidumbre. Las piezas de ese rompecabezas todavía no están puestas. Cualquier observador, analista o ciudadano colombiano tiene que estar preocupado. Y es la historia que empieza con la niñera de Laura Sarabia, la denuncia de un robo, las chuzadas, una muerte y los audios de Benedetti con todo lo que tienen de inquietante, porque hay dos aspectos distintos. Uno, lo que pudo haber pasado durante la campaña presidencial y otro aspecto de la misma vida privada del presidente. Entonces, esto es una historia muy compleja, donde uno lo que puede decir dando un paso atrás, María Camila, es decir, yo no veo alternativa distinta para el gobierno que transparencia plena. Porque esto va a tener un efecto sobre la confianza en las instituciones, la confianza en la democracia y a su vez va a retroalimentar todas esas dificultades u obstáculos políticos que ya describimos. Usted hizo parte de este gobierno, señor Gaviria. ¿Usted cree que el presidente precisamente en los últimos días, meses, semanas, ha llevado a ese país a esa polarización? La polarización es de parte y parte, pero para responder la pregunta de manera directa, yo creo que sí. Yo creo que él ha alimentado en parte la polarización. Eh, Algunas de las declaraciones, por ejemplo, en contra de los medios de comunicación han llevado a esa polarización. Yo voy a contar una pequeña historia. Cuando yo salgo del gobierno, eso fue el 27 de febrero de este año, un lunes al mediodía, cuando a mí me dicen que voy a salir del gobierno. Yo le dije en su momento a la jefa de gabinete, Laura Sarabia, solamente voy a decir una queja. Yo entiendo que así es la política, entiendo que esas son las reglas de juego, entiendo que había una idea de un gobierno plural que parece no estar funcionando,
y entiendo que si se perdió la confianza, como me dijeron, yo tengo que salir. Pero yo tengo que decir que yo me sentí, así lo dije, decepcionado con, por ejemplo, el presidente Petro por Twitter mostrando fotos de hospitales de otros países para denigrar el sistema de salud de Colombia. Yo digo, eso es una erosión del debate público y hay una responsabilidad desde la presidencia, desde la jefatura de Estado, por que el debate público se dé en términos veraces y respetuosos. Y eso me parece, María Camila, que no siempre se ha cumplido. ¿Por qué cree que le ha pasado esto al presidente? Usted lo conoce de cerca, usted trabajó con él. ¿Por qué cree que de pronto, no sé si se pueda llamar, ha caído en ligerezas como esa? Mm. Por qué cree que le está pasando esto al presidente? Primero, María Camila, yo no conozco los detalles, pero yo creo que hay una historia de estrategia de comunicación que viene desde que yo estaba en el gobierno. Yo hacía parte de un comité estratégico y es la idea de tener una estrategia de comunicación para manejar las redes sociales del presidente, y él no ha existido, y eso es una vulnerabilidad. Pero para responder la pregunta, hay algo que me inquieta un poco, María Camila, y lo siguiente. Yo creo que el presidente de manera genuina quería tener un gobierno que buscara algún acuerdo nacional, pero esa idea no se dio. Y tal vez la primera dificultad con la que yo salgo del gobierno es el tema de la reforma a la salud. Y después se dan todos los problemas que tuvieron que ver con el trámite del plan de desarrollo. Salen los otros ministros, se agrieta eh, la coalición en el Congreso. Y toda esta sucesión de acontecimientos yo creo que ha llevado a que la actitud del presidente sea distinta. Y él, yo lo dije esta semana y yo creo que vale la pena de pronto repetirlo aquí, incluso no es una idea original mía, es una idea que se ha repetido otras veces en el debate colombiano, incluso por allá un científico social que a mí me gusta leer, Albert Hirschman, la mencionó con respecto a los gobiernos latinoamericanos de izquierda en los años 70, o por lo menos algunos intentos de gobiernos de izquierda. Y es que el presidente tiene esas dos personalidades, el agitador de un lado, el que le gusta esa conexión con las masas, y el negociador que trata de llegar a acuerdos. Y la primera parece estar predominando. Hablemos de esa conexión con las masas. Cualquier persona que pareciera que critique a alguna acción del presidente, pareciera que es la enemiga. Y a usted ya lo han tildado de traidor muchas veces. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Qué le puede decir a la gente que tal vez está del otro lado de esta pantalla y dice, hombre, este personaje, Alejandro Gaviria, que era incluso candidato a la presidencia y que luego se alió con el gobierno de Gustavo Petro y luego fue incluso funcionario de su gobierno, pues ahora no está, o mejor, está criticando algunas cosas del presidente, de la polarización, de lo que acabamos de hablar? ¿Qué decirle a esas personas? Yo a esas personas les puedo contar la siguiente historia. Cuando yo decido entrar al gobierno, fue después de que los dos compartíamos, y es la idea de llegar a acuerdos parciales entre personas que tienen visiones diferentes del cambio social, que yo creí genuinamente en esa idea, y quizás el presidente también, que trabajé en el gobierno, desde allí intenté aportar, que los debates que se dieron de la reforma a la salud fueron citados por el mismo gobierno, pero no fructificaron, y que yo, María Camila, como analista, como académico y si se quiere también como político, no voy a perder mi voz. O sea, el hecho de haber pasado 7 meses en el gobierno y haber tratado de materializar esta idea de un gobierno plural y de coalición, no significa que yo entonces no pueda dar ninguna opinión sobre la realidad de Colombia. Yo no he perdido mi voz, ni he perdido mi independencia, ni en ningún momento yo dije yo voy a ser un subordinado de por vida a una idea política o a un líder político. Yo voy a seguir opinando. Si tú miras un poco la descripción de mi perfil en Twitter, yo me describo como reformista democrático porque eso es lo que he tratado de ser, y alguien que defiende la libertad de opinar y la libertad de expresión. Entonces, a las personas que dicen eso, pues mmm, respetarles su opinión también, de eso se trata, pero no me voy a callar en ningún momento. Sí, mucha gente
todavía dice que le cree al presidente Petro y que cree que las reformas de políticas, las reformas a la salud, la reforma laboral, las reformas van a tener un futuro en el Congreso. Hay otros escépticos que dicen definitivamente no van a pasar. Y no solamente por el ambiente político que se está viviendo en el país, sino por precisamente en el Congreso de la República, porque no se están llevando a cabo esas iniciativas en el Congreso. Entonces, ¿usted qué cree que va a pasar con las reformas? Primero, María Camila, antes de anticipar el futuro, hay un hecho cierto sobre lo que ya ocurrió. Cuando se plantean sobre todo las tres reformas a la seguridad social, en el orden que el gobierno quiso aprobarlas, primero la salud, después la reforma laboral y después la reforma de las pensiones, se plantean en el primer Consejo de Ministros que yo asistí en el mes de enero. El gobierno esperaba, y no se cumplió, que esas reformas estuvieran aprobadas casi que hoy. O sea, tenemos 6 o 5 días hábiles que restan en la legislatura. Entonces, esa historia de las reformas ya no se dio con la premura, afán o impaciencia que tenía el gobierno inicialmente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que sobre la reforma que hay un consenso entre los sectores académicos, entre analistas y los sectores políticos, un consenso más amplio, la reforma pensional. De una manera un poco extraña, si se quiere paradójica, es la que va en un trámite todavía muy incipiente en el Congreso. Pero yo creo que alguna versión de la reforma de las pensiones se va a aprobar probablemente el próximo semestre. La reforma a la salud creo que se va a seguir modificando y va a ser una reforma más parecida a la que se ha propuesto por mucha gente en los últimos 10 años. O sea, una reforma que tenga límites a la integración vertical, alguna forma de giro directo, pero no esta reforma de estatizar completamente la coordinación de la operación del sistema de salud. La laboral la veo más complicada. Pero lo que me da un poco de temor, María Camila, es que con o sin las reformas, con las diferentes versiones que podrían aprobarse a finales de este año 2023, yo no veo una agenda clara para el gobierno de 2024 hacia adelante. Y la agenda puede ser sustituida por una retórica de la polarización y por un relato o narrativa que incluso menciona el editorial del periódico El Espectador. Y es el no me dejaron, simplemente instalarse en ese relato de manera cómoda y que no pase mucho con el gobierno y esa inacción sea destructiva. Ese es el escenario que yo veo como más complicado. No estoy diciendo que es el único probable, pero tal vez es el más complicado y al que más le temo. Sí. Se me está trabando la imagen suya. Ahora sí ya volvió. Ah, bueno. Mire, usted ahorita ya volvemos a hablar con el Alejandro Gaviria Nostradamus, porque se me viene a la cabeza en este momento, tal vez de esas fallas que ha tenido el presidente de la República y que puede tener cualquier presidente. Mucha gente ha dicho, el presidente se ha rodeado mal, ¿sí? El presidente, fíjese, sus alfiles y las personas más cercanas, el señor Roy Barreras, la señora Laura Sarabia, el señor Benedetti, los alfiles políticos y la gente más cercana ha salido del gobierno y no ha salido bien. ¿Usted cree que eso le pasa al presidente, que de repente se rodeó mal? Yo creo dos cosas, María Camila. La primera, que antes de decir que se ha rodeado mal, yo diría que hay otra cosa más inquietante. Cuando yo comparo otros entornos de la Casa de Nariño, de la oficina de la presidencia, de otros gobiernos, y es que yo lo veo no rodeado, o sea, es una presidencia con poca gente, es una presidencia que no funcionaba como otras, que yo fui testigo. Yo conté una anécdota recién salido del gobierno de un día en la tarde del mes de enero de este año, que yo llegué a las 5 de la tarde a presidencia y no había nadie. Y eso me dio la impresión, yo me acuerdo que le dije con la persona que estaba, yo veo un presidente sin presidencia. O sea, el presidente, creo yo, debería tener un grupo más grande de asesores en presidencia, un staff más grande para hacerle seguimiento a las políticas y demás. Ese es un primer punto. El segundo, a todos los presidentes les ocurre este fenómeno de que ese grupo
en este caso era o es un grupo más pequeño, lo va aislando de la realidad. Eso siempre pasa, pero quizás con el presidente Petro pasó muy rápido. Mire, ahora sí, volvamos al futuro. Y vamos con eso que va a pasar. Usted usualmente, y lo que pasa es que en esa entrevista que usted dio en noviembre probablemente del 2021, en esa Noviembre de entrevista 2021. usted dijo, esto es lo que va a pasar, el presidente va, sí, va a empezar a trinar, va a hacer todo esto. Me está oyendo bien Sí, sí, María o se Camila, está ahí sí cortando? no, no, estoy oyendo bien, estoy oyendo bien. A Ok, veces se queda un listo. poquito congelado, pero estoy oyendo bien. Sí. Bien, Ustedes se dedican ahora, ¿sí? le volvía, digamos, Mm. a esa entrevista exactamente y eso que usted dijo que definitivamente pasó, ¿qué cree que va a pasar en el país con este país tan convulsionado como está? ¿Cuáles son sus predicciones en el futuro cercano y no tan cercano? Hablemos, por ejemplo, de las elecciones de octubre. Luego vienen, después de esas elecciones, ¿qué va a pasar con el Mm. presidente, con su gobernabilidad, con sus ministros, con su nuevo gabinete? ¿Cuál es esa predicción que nos puede dar? Antes de hacer predicciones, María Camila, yo quisiera como decir lo siguiente. Con la sucesión de escándalos o de noticias de las últimas semanas o los últimos días, con el cual empezamos la conversación, yo creí, sobre todo cuando esto primero sale a la luz pública, los audios del el ex embajador Benedetti, yo dije, quizás el gobierno va a aprovechar esta oportunidad para volver a la idea de un acuerdo nacional. Incluso me invitaba el presidente llamando a líderes políticos y diciendo, vamos a tratar de volver a llegar a un acuerdo, vamos a tratar de consolidar un acuerdo político de fondo. Esa idea que yo creo que siempre ha estado, María Camila, en la mente del presidente Petro, porque él presentaba la constitución del año 91, ese acuerdo político entre distintos como un paradigma, como una forma de buen gobierno. Y yo creí que el presidente iba a hacer eso. Pero lo que ocurrió en esta semana fue lo contrario. Un discurso, el del 7 de junio, que es un discurso polarizante, es un discurso agresivo, un discurso donde dice aquí no hay opositores, hay enemigos, y donde plantea una confrontación evidente. Digo todo esto porque el temor que yo tengo es que esa confrontación vaya a ser la idea dominante del gobierno de aquí para adelante. Y esa confrontación, en mi opinión, conduce a la inacción política. O sea, es una confrontación permanente. Hay cosas que se dicen aquí o allá. Pero mientras tanto, la parte ejecutiva del gobierno se descuida. No solamente no es que no se hagan las reformas, es que la parte ejecutiva se descuida. Yo tengo noticias aquí y allá, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que no se está administrando el Estado como se debe, día a día, porque el Estado también necesita administrar estos sistemas complejos. Y segundo, que no se hagan las reformas. Y ese no hacer las reformas le permite al presidente auto presentarse o concebirse como una especie de héroe romántico que luchó contra unos poderes paralizantes y no lo dejaron. Y que esa sea la idea dominante en esta confrontación, en esta polarización. Ese es el escenario que me parece más complejo para el país. Yo no creo que estemos a puertas de un rompimiento institucional y dentro de toda esta historia, Mara Camila, hay un hecho también paradójico y es que la economía, por lo menos en el corto plazo, no va mal. El país tiene en lo que yo podría llamar la estabilidad fiscal y la estabilidad monetaria cierta tranquilidad. Algunas de las cifras de la economía son buenas y hay cierto respiro que hemos tenido durante las últimas semanas con la disminución de la inflación y las noticias económicas que han sido positivas. Bien. ¿Cree que vamos a volver a un gobierno de derecha próximamente en los siguientes 4 años? Lo que estamos viendo en el mundo es que el péndulo sí se está devolviendo. Y no solo en el mundo, María Camila, yo creo que hay que tener en cuenta que pasó algo, tal vez más rápido de lo que todos estábamos esperando, y es que el estado de opinión, las demandas sociales, lo que está en la mente de los colombianos, cambió muy rápidamente. Uno eran las demandas sociales por allá a mitad del 2021, en medio de las movilizaciones de entonces,
donde la gente lo que quería era cambio, el sentimiento antiestablecimiento era absolutamente dominante. Y Petro capitalizó y le dio una narrativa políticamente eficaz a esas movilizaciones. Hoy en día, con todo lo que ha ocurrido en el país, con la incertidumbre, con el deterioro de la seguridad en algunas regiones, con estos mismos desacuerdos políticos de fondo, mucha gente, pero sobre todo las clases medias en las ciudades, están empezando a cambiar. Ya no tienen un sentimiento antiestablecimiento tan fuerte y demandan también seguridad y certeza. Y eso hace que los discursos de derecha tengan más cabida hoy de la que tenían en junio de 2021, que era ninguna, y eso puede empezar a consolidar algunos temas de derecha. Yo creo que la pregunta abierta es la siguiente, ¿vamos hacia la derecha o el centro político tendrá alguna oportunidad en el 2026? No sabemos todavía esto, María Camila, en mi opinión, es ciencia ficción. Lo mejor para el país, y lo digo, esta es una opinión más o menos obvia, dado mi entendimiento de la política, sería una opción de centro que esta vez sí lograra la construcción de consensos amplios en la sociedad, Mm. que retomara esa idea del acuerdo social y acuerdo nacional. Ese centro diluido y disminuido que tuvimos, que pues no logró ninguna consolidación en las elecciones pasadas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Quedan 4 Vamos a años. ver qué pasa, sí, vamos a ver qué pasa. El centro siempre, y sobre todo en estos momentos, en estos tiempos difíciles, María Camila, porque vivimos una edad de polarización, de incertidumbre, incertidumbre sobre el futuro, la forma como las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos políticamente, la erosión del debate público, que fue un tema que mencionamos. Todo eso le ha restado espacio político al centro. De alguna forma es más fácil transmitir las ideas de los extremos. Pero eso no significa que todo está perdido. Vamos a ver qué pasa. Usted sí, me imagino que hizo este ejercicio varias veces después de que salió del gobierno. Fue, ¿qué hice bien y en qué fallé? Y tal vez, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué nos puede decir sobre esas 3 preguntas? A mí me faltaron muchas cosas por hacer, María Camila, porque pues tenía una agenda inconclusa. Yo tuve, trabajando con el presidente Petro ya en el ámbito de la educación, unas conversaciones inconclusas. Yo tenía una idea de lo que era la reforma a la educación, sobre la urgencia, por ejemplo, una reforma al Sistema General de Participaciones, sobre la idea que yo tenía para la reforma a la Ley 30 del año 92, sobre un desacuerdo que tenía con el presidente sobre la infraestructura de educación superior y la centralidad que le estaba dando y la preocupación que yo tenía de que íbamos a tener infraestructura, pero no profesores. Esa conversación, poder tener un plan ya acordado con el presidente, llevarlo a la práctica, hacer lo que me gusta hacer a mí y es ser factor de cambio. A mí me gusta hablar de espacios de posibilismo, haberlos construido, haberlos llevado a la práctica, eso faltó. Fue difícil porque no tuvimos mucho tiempo para dirimir estos desacuerdos y para construir un plan conjunto de gobierno. Yo creo que eso me faltó. Si miramos algunos espacios específicos de reuniones, yo creo que yo diría las cosas de manera diferente. Hubo 2 o 3 espacios donde yo quizás demasiado vehemente en mis críticas a la reforma a la salud y eso se pudo haber visto como agresivo o falto de cierta cordialidad política, pero bueno, son cosas que pasan. Pero a la pregunta tal vez más general, María Camila, de si yo me arrepiento de haber entrado al gobierno, la respuesta clara es no. Yo creo que con la información que tenía en su momento, con esta idea de construir un gabinete plural, con la invitación que me estaban haciendo, con los términos de esa invitación, lo razonable políticamente, lo responsable con el país, lo coherente con la historia política, era decir que sí. Yo sabía que había riesgos, yo sabía que probablemente esta historia iba a terminar con un rompimiento, lo que nunca me imaginé es que el rompimiento se iba a dar de forma tan rápida. Mm. Yo estaba seguro en mi mente que antes del primer año no se iba a dar ese rompimiento. ¿Hace cuánto no habla con el presidente? La última vez que yo hablé con el presidente fue el 2 de marzo, creo, o el 1 de marzo, en un almuerzo que tuve después de mi salida del gobierno. Después nos intercambiamos un mensaje por una red social de la que él usa, pero básicamente fueron 2 palabras. Él me Y, dijo, vale Alejandro, mucha suerte. Eso fue la última conversación, el último pedacito de conversación. y si tal vez tuviera la oportunidad de hablar con el presidente y tal vez
darle algún consejo con ese futuro que usted nos está Mm. contando que puede llegar a ocurrir. ¿Qué le diría usted al presidente? ¿Cómo puede hacer de esto algo distinto? ¿Cómo le puede dar Ujú. la vuelta a todo lo que está pasando? ¿Qué consejo le daría usted al presidente? Consejo darle al presidente me parece un poquito arrogante, pero yo podría hacer una reflexión en voz alta, Ok. que sería la siguiente, María Camila, en mi opinión. El gobierno, con razón, quiere ser considerado el gobierno del cambio. Esa es la frase que más se oye al interior del gobierno. Su grito de batalla, es la forma como se ha querido presentar el gobierno ante la sociedad, un gobierno del cambio. Pero el gobierno del cambio, de manera paradójica, no parece tener una teoría del cambio, no parece haber articulado de manera plenamente, bueno, si yo quiero hacer el cambio, ¿qué se necesita? Y decirle al presidente que cualquier teoría del cambio, para que el cambio sea no solamente eficaz, sino duradero, tiene que estar basada en la búsqueda de consensos, de que el cambio no se hace a la fuerza, de que el cambio necesita la construcción de alianzas políticas y que uno no puede incurrir en la siguiente contradicción, que me parece a mí una contradicción de fondo en el gobierno. Hablar de paz total, pero no permitir o ser agresivo con la oposición. La paz total comienza, en mi opinión, por la paz política. Mm, Y el presidente me parece que al comienzo estaba interesado en la paz política, estaba interesado en construir desde un diálogo político tolerante las posibilidades de paz. Pero hoy parece estar en estos dos caminos diferentes. Paz total por un lado, pero confrontación y guerra política, lo que yo llamé, citando a un ensayista y pensador mexicano, una guerra civil fría en la política, una confrontación, un enfrentamiento permanente. A mí todavía me sorprende, no me gusta quejarme mucho, María Camila, la agresividad de las redes sociales. mm. Cualquier crítica del gobierno, la forma como es presentada, no se permite en ningún momento, pareciera imposible, darle el beneficio de la duda a quien critica y respetarlo éticamente. Si yo critico la reforma a la salud, por ejemplo, no es porque yo pueda tener una idea diferente de cómo debe funcionar el sistema de salud, sino porque soy un vendido, porque soy un negociante, porque soy una persona que está cooptada de manera corrupta por la CPS. Si se plantea el diálogo político de esa manera, el cambio no va a ocurrir Mm. y tendremos más calor que luz, como dicen los gringos. O sea, tendremos mucha confrontación, fuegos artificiales todo el tiempo, pero nada que sea conducente al bienestar colectivo, nada o muy poco, tampoco quiero ser definitivo, va a ocurrir. Las últimas 2 preguntas que definitivamente son de coyuntura, la primera tiene que ver con esa paz total, de hecho, de la que Mm, acabamos de hablar, y tiene que ver también con lo que está pasando en La Habana, con el ELN. Otra polémica nueva se mm, generó porque, pues, dicen que todavía no van a cesar la práctica horrorosa y horrenda de los secuestros. mm. Todavía no reconocen delitos. Eh, ¿Cree que esto pueda ser parte de un proceso normal que se puede generar en una mesa de conversación con este tipo de guerrillas? ¿O cree que definitivamente el ELN no está dando ninguna voluntad de paz, aparte, digamos, de estar allí presentes en La Habana? María Camila, yo fui testigo de muchas de las conversaciones que se dieron en torno al acuerdo de paz con la FARC, siendo parte del gobierno en su momento. Y había una idea que fue dominante en todas esas conversaciones, y es que los ceses bilaterales del fuego son al final, no al comienzo. Esa fue la idea entonces. Uno podría decir, voy a tener la mente abierta, y así se hicieron las cosas en este acuerdo y de pronto podrían ser diferentes esta vez. Y yo estoy dispuesto a creer eso, a decir, bueno, está bien, las cosas pueden hacerse con otra secuencia de los acontecimientos. Pero yo encuentro falto de lógica esta idea de que usted acuerda un cese bilateral, pero del otro lado pueden seguir secuestrando y extorsionando, y el ministro de Defensa va y dice, no, pero si eso lo hacen, nosotros no vamos a quedar quietos. Por supuesto, si alguien está secuestrando, estaremos cumpliendo, haciendo cumplir la ley. Entonces, ¿hay cese o no hay cese? Porque aquí la lógica es inmediata. O bien
el gobierno está dejando de cumplir la ley, o si la va a hacer cumplir y los otros van a secuestrar, pues hablar de cese bilateral, no sé cuál es la idea. Entonces, yo creo que pues no celebra el anuncio en general, pero me parece que las declaraciones, en particular las declaraciones de Pablo Beltrán, son preocupantes en cualquier país democrático. Esto no es oposición. Cualquier persona pensante pues tendría que levantar la mano y decir, esto no parece bien. Aquí hay una preocupación. Y la otra noticia, pues, con la que quiero cerrar es como un bálsamo que nos llegó en medio de Mm, tanta locura, ¿no? Y fue el hallazgo de los 4 menores. Esta sí. mañana, y ayer también hablábamos con las personas que estuvieron a cargo de la operación, del SECOES, del Ejército Nacional, y nos contaban que incluso fue la misma comunidad indígena la que tuvo ese primer contacto con ellos y luego, pues, ya el ejército. Mm, mucha gente, de hecho, está diciendo, y eso me parece ya un poco salido de todo, pero mucha gente está diciendo que incluso esto hace parte de un montaje, Mm. de un montaje del gobierno nacional. ¿Usted qué cree de esto? No, 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 yo no. Ese exceso de suspicacia tiene que ver, María Camila, con esta erosión del debate público. Por ahora, yo creo que lo que podemos hacer como ciudadanos de nuestro país es estar contentos. Los niños están con vida. Esa es la única historia que nos debería interesar por ahora. Desde un punto de vista más, incluso María Camila, como periodista, escritor, que también me gusta ser, o cronista, yo estoy expectante de quién va a contar esta historia bien, porque esta es una historia maravillosa. Yo recuerdo en primero de bachillerato, sexto grado, leyendo con mi profesor de español relato de un náufrago de García Márquez, Sí, así, sí, pendiente de cada detalle, ¿no? sí. Necesitamos otro genio que nos cuente esta historia. Entonces, eso es lo que estoy esperando. No, ¿y Por por qué no ahora, se yo, usted? María Camila, desde que se supo la noticia, yo estaba el día viernes en Valledupar, en la Feria del Libro, vi los trinos de todo el mundo y yo opté por no decir nada. Yo dije, no me gusta que esto se convierta en una fábula, no me gusta que se convierta en un discurso, no me gustan las interpretaciones que todas tienen su moraleja. Y yo pensé para mis adentros, prefiero como la celebración callada de todo esto, como simplemente íntimamente decir, están los niños con vida, me parece una historia maravillosa. Voy a esperar a alguien que nos la cuente bien contada, pero no le voy a meter política a esto, ni voy a acusar al gobierno sin ninguna prueba. Eso me parece una locura, una Sí, claro. insensatez. No tiene sentido. Y además es que, fíjese, la historia de por sí es increíble y los Es 40 increíble, es increíble. No, tiene elementos que son días. imposibles. Hablábamos con el general a cargo de esta operación y decía que la niña mayor de 13 años fue la que se encargó de todo y fue la que vio, digamos, los elementos de supervivencia justo apenas pasa el accidente y justo apenas pasa todo y luego es la que es la líder, ¿no? Mm, De su grupo, de su manada. Y bueno, esto sí está como para escribir un libro, realmente, completamente, completamente. ojalá lo escriba usted, pero la única verdad es la que tienen esos Hay, hay un libro que seguramente algunos han leído, yo lo leí también en el colegio, que es El Señor de las Moscas, que es también sobre, en este caso, adolescentes, también un accidente aéreo y también sobreviven por mucho tiempo y crean sus propias instituciones, sus propias reglas de juego. Eh, es un libro interesante, lo que pasa es que son niños un poco mayores, pero aquí sin duda hay una gran historia en ciernes, una historia imagínense. de supervivencia, una historia también de esa otra parte de nuestro país, porque nosotros hemos, en Colombia, no le hemos dado un suficiente espacio a esas otras voces, a esa otra parte que nos define como nación. Entonces, eh, esperaremos a ver, María Camila, quién nos cuenta esta historia, esta crónica maravillosa sobre pues la vida y su resistencia, ¿no? Un heroísmo basado en el instinto, así me gusta verlo, porque pues, hay un instinto de supervivencia, de una forma. Hay un amor por la familia, eso es lo que somos en los parte más importante de nuestro corazón. Y eso hizo que estos niños por 40 días resistieran todo. Mm.
por incluso ahora. lloviendo todo el tiempo, dónde se escondieron, cómo se protegieron de la hipotermia. El niño, ¿no? El El bebé. niño, el bebé. A mí lo del bebé me parece El bebé impresionante, sí, me parece impresionante, una impresionante, cosa impresionante, increíble. Sí, toca impresionante. esperar, obviamente, a oírlos también, porque ellos son los verdaderos protagonistas y ellos son los únicos que pueden contar absolutamente toda la historia. Oírlos y dejarlos tranquilos. Yo Sí, también pensaba, María Camila, los seres humanos, los adultos sobre todo, más que los niños son conscientes más que nosotros del milagro de la vida. Tenemos una avidez, tenemos como un apetito de milagros, de historias que rediman el mundo. Y vamos a querer oír a estos niños de manera obsesiva, de manera intensa, los vamos a buscar. Estas son esas historias que uno quiere oír no una ni dos, sino infinitas veces. Entonces, como estamos ahí, que no los enloquezcamos también ahora, ¿no? Que los dejemos tranquilos un ratico, ya nos contarán la historia, ya sabremos digerirla. un llamado a los medios de comunicación para que Tranquilidad, sí, tranquilidad, tranquilidad. tranquilidad. Bien, no lo puedo dejar ir, por supuesto, sin decirle, hay Alejandro Gaviria para el 2026, para una campaña nuevamente presidencial. No sé, María Camila, el 2026 es ciencia ficción. Tantas cosas van a pasar en estos 3 años en nuestro país. Yo ahora estoy haciendo un ejercicio, estoy escribiendo un libro sobre algunas de las cosas que hemos hablado, sobre mi paso por el gobierno y la campaña previa. Y me ha servido para reflexionar sobre lo que ocurrió, ¿no? Sobre mi paso por la política, sobre la aventura electoral, sobre las partes buenas, pero también sobre los extravíos de una campaña presidencial. Yo no lo niego plenamente, pero tampoco quiero como ordenar mi vida alrededor de esa ambición. Yo voy a seguir en mis actividades independientes, me quiero acercar nuevamente a la academia, dar mis conferencias. Yo creo que hay todavía un tiempo, afortunadamente, de aquí al 2026. Por ahora, en lo que resta de este año, está tranquilo. Vamos a ver qué pasa en el 2026 y de pronto el Nostradamus Alejandro Gaviria de repente se cumple todo lo que dijo y vamos a ver qué pasa en ese año después de este gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo le agradezco estos minutos que estuvo acá con nosotros, una muy buena charla, muy buena entrevista. Gracias por haber estado acá en este canal. Muchas gracias, María Camila, por la invitación y saludo también a la audiencia, a quienes nos ven y nos oyen. Fuerte abrazo. Gracias. Feliz. Gracias a todos y a todas los que estuvieron acá sintonizando este canal y los invitamos a que se suscriban rápidamente, se suscriban y activen la campanita. Es muy fácil. María Camila Díaz, actívenla. Chao, chao. Chao, chao.